con motivo del aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dirigida por Rodrigo Alpizar, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, deslizó: ¿cuándo se dará el milagro mexicano, si la gente ya se está cansando de esperar? Yo ya me cansé de esperarlo. Tiene 30 años de antigüedad la apertura y claramente se ve que eso no bastó. No hablamos de un desempeño terrible, pero tampoco fue lo que se esperaba, de modo que dudaría en predecir cuándo se dará este milagro. No vale la pena abundar en la respuesta de Alpizar en su intervención. Agradeció al presidente Peña Nieto su presencia, su esfuerzo por la inversión infraestructural y la voluntad de ir de la mano con los empresarios en el desarrollo de una política industrial. Habría que añadir que proviene del Estado de México y es un personaje muy cercano al grupo de Peña, por lo que se explica su visión tan elemental del problema del crecimiento económico. El asunto es muy severo. En efecto, hace 30 años abandonamos la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones y postulamos un modelo de desarrollo basado en el fomento a la manufactura de exportación, la liberalización de la economía, la desregulación, la intervención indirecta del Estado y el ingreso de la inversión extranjera directa para complementar la inversión nacional, con el propósito de desplegar un cambio estructural que en la práctica se limitaba a reducir la inflación a cualquier costo, como se pretendió esencialmente. En efecto, el tipo de cambio y la relación con el dólar se mantuvieron originalmente subvaluados para fomentar el superávit de la balanza comercial vía la competitividad de nuestras exportaciones. Sin embargo, además que en la administración de la madridista no se pudo abatir el desajuste del modelo inflacionario, ya que la inflación llegó en 1987 al 160%, por lo que no pudo crear las condiciones para el crecimiento económico que se esperaba. En la administración de Salinas, la política económica varió sustancialmente en cuanto a los medios para impulsar la desregulación y la apertura. El tipo de cambio se mantuvo sobrevaluado para fomentar la estrategia de maquila y la importación temporal para la exportación. Se privatizaron las empresas públicas que operaban en las áreas estratégicas de la nación, incluyendo los recientes incorporados bancos, con excepción de la energía, petróleo y electricidad, y se desregularon las restricciones que habían regido durante 20 años para limitar la IED. La estrategia, sin embargo, que al principio pensó que había estabilizado la macroeconomía cuando observó las primeras tendencias en el control de la inflación, el ingreso de capitales productivos y especulativos, y en consecuencia, mayor confianza. En este periodo, justamente a partir de los criterios de liberalización impulsados por el Consenso de Washington, las privatizaciones selectivas fueron creando los monopolios y los oligopolios que rápidamente pudieron enfrentarse con el Estado, vista la disminución de este para regularlos. La economía empezó a internacionalizarse, así en sectores donde se podía articular cadenas de valor, pero orientados a los intereses y criterios de las transnacionales, como la automotriz y la eléctrica, por ejemplo, por una parte, y hacia la economía monopólica u oligopólica orientada para el mercado local y para el foráneo, pero que no tienen segmentados sus procesos de producción, como son alimentos, refrescos, cervezas, café, etc. Con el presidente Zedillo, pese a que los 2 primeros años tuvo que dedicarse a la labor de reconstruir el marco institucional, tampoco pudo hacerse mucho acerca del crecimiento. Si bien entre 1996 y 2000 aprovechó para hacer crecer la economía a una tasa del 7%, aprovechando las circunstancias de la economía norteamericana y aunque sus cifras macroeconómicas eran mejores, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus reglas protectoras de la inversión extranjera comenzaron a favorecer el modelo exportador con muy poco valor agregado y con partes de muy poco contenido nacional, volviéndonos un país ensambladores sin duda. Por tanto, ahora que se dice en los precriterios de política económica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará un ajuste para el 2016 equivalente a 135,000 millones de pesos para contar con un presupuesto austero de 4.6 billones de pesos, parece muy lejano que con ello sea posible estimular la economía. Los niveles de desempleo y autoempleo han crecido a cifras históricas, y solo la migración hacia los Estados Unidos y las remesas han hecho posible mantener cierta dinámica en el consumo. El panorama se ve desalentador, y tal parece que en México no es posible adoptar estrategias de crecimiento que han sido exitosas en otras partes del mundo. El escritor Francisco Martín Moreno le llama la economía de la Quimichú, y dice: la economía de la Quimichú nos ha hecho un daño devastador a todos los mexicanos que no hemos podido colocar una piedra sobre la otra. Unas veces, porque la coyuntura interna nos era desfavorable, desde luego la propiciaron nuestros economistas y sus verdades irrefutables. Otras veces, la coyuntura externa nos era desfavorable, como el desplome cíclico del precio del petróleo inducido por las grandes potencias y ante lo cual nunca pudimos adelantarnos ni defendernos exitosamente. O bien, como las recesiones internacionales que destruían todo lo construido con la misma fuerza con la que un huracán despedaza todo a su paso.